¿Cómo evitar que el presidente Donald Trump active estos aranceles o tenga la misma tentación en el futuro? Hay varios frentes posibles. El trabajo legislativo en Washington es uno de ellos para acotarle las facultades a Donald Trump, o también las acciones legales que varios grupos empresariales como el propio US Chamber of Commerce podrían lanzar desafiando la intención presidencial. Pero mientras esto ocurre, analistas de Goldman Sachs advierten que si se activan estos aranceles, la activación del USMCA antes de la elección estadounidense de 2020 no va a ser posible. Y también advierten de la elevada posibilidad de que por lo menos la primera ronda, es decir, ese 5% de arancel generalizado a productos de México, sí podría activarse. Voy con Antonio Ortiz Mena en vivo desde Washington. Hay poco tiempo, no hay un parámetro para decir si México está o no cumpliendo con lo que sería la expectativa del presidente Trump y por lo tanto, ¿coincides, Antonio, que es inevitable esa primera ronda? Mira, Gaby, yo no coincido que es inevitable, pero sí es una probabilidad importante que se dé una primera ronda. Me parece también importante que México haya aprovechado estos 10 días antes del 10 de junio, antes de tomar alguna medida o incluso anunciar alguna medida muy agresiva. Si hay un espacio, aunque sea pequeño, para tratar de lograr un acuerdo, hay que aprovecharlo. Por supuesto. Ahora, yo hablé contigo hace unas horas cuando conocimos la noticia juntos, y a ti y a los clientes, me imagino que asesoras, pues se les cayó la quijada por lo que representa la medida de Donald Trump, el mensaje que manda como país Estados Unidos y en el orden internacional. Así es una medida yo creo que muy complicada. No es el tema de si va a haber un arancel del 5% o no. El tema es cuáles son las reglas del juego internacional. Uno puede negociar un acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos lo ignora. Estados Unidos hace lo que le gusta, cuando le guste o no. Es decir, no es un tema de matemáticas de aranceles, es un tema de sobre qué bases se dan las relaciones entre países y si Estados Unidos es o no un socio confiable. ¿Qué costos ves a corto plazo, mediano y largo plazo? Mira, a corto plazo lo que vamos a ver es la reacción de las bolsas, tanto en México como en Estados Unidos y posiblemente en otros países. No van a entrar los aranceles antes del 10 de junio, si es que llegan a entrar. Entonces yo diría ahorita en el corto plazo hay que estar serenos, hay que estar tranquilos. En el mediano plazo sí se pudiera dar una interrupción de algunos flujos comerciales porque los márgenes a veces son pequeños y un 5% te puede destruir las cadenas de suministro que están perfectamente calculadas, sobre todo en el sector de la industria automotriz. Y a mediano plazo yo creo que esto sí complica muy seriamente, muy gravemente la rectificación del TEMEC. Que además, dicho sea de paso, México está arriesgando caer en recesión después del primer trimestre que marcó contracción. De todas maneras, hay que revisar los instrumentos que México tiene a la mano. Claro que hablamos de la OMC como una alternativa, hablamos de aranceles en respuesta, como hemos visto en el caso de China con Estados Unidos, y quizá no tan generalizado como lo está amenazando Washington. Así es, México tiene la posibilidad de suspender preferencias comerciales a Estados Unidos. Se ha hecho en varias ocasiones cuando no ha quedado de otras, en autotransporte terrestre de carga y más recientemente relacionado con los aranceles al acero mexicano. México ya tenía lista una segunda lista, valga la redundancia, para el tema de los aranceles al acero. O sea que si Estados Unidos impone aranceles, ya hay un grupo de productos estudiados que podrían ser incluidos en la suspensión de preferencias. Dice Peter Navarro, asesor del presidente Trump, que la idea de los aranceles, esta amenaza, es brillante, y él es de los que sigue pensando que el consumidor estadounidense no paga por ellos. Mira, yo creo que en cuanto al objetivo explícito de esta medida, y es que México refuerce sus acciones para manejar la migración no documentada, no va a servir para nada y va a ser contraproducente. Como decimos en México, a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, desde ese punto de vista no va a ayudar para eso. Sí va a tener costos para los consumidores estadounidenses, que son los que van a pagar los impuestos, no los mexicanos. Subrayamos eso, te agradezco. Gracias.